Sí, ahí ya está, me ¿Ya parece. estamos? Bueno, bueno. Bueno, buenas noches. Hacemos este repaso, así ustedes ya, digamos, se quedan tranquilas, tranquilos. Mañana van con todas las energías, con la cabeza pensando en recuperar todos los conocimientos que aprendieron, así que este espacio justamente es para eso, para hacer una devolución previa al examen, ¿sí? Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a hacer al revés. Vamos a empezar de reproductor y terminamos respiratorio, que fue el tema quizás que más trabajaron en los trabajos prácticos, ¿sí? Bien. Respecto al reproductor, tanto para masculino como femenino, recuerden que no entra nada de hormonas, absolutamente nada de hormonas. Toda la parte fisiológica la vamos a trabajar en el tercer parcial, ¿sí? Porque tanto, más que todo el ciclo femenino, depende de hormonas y eso lo vamos a entender mejor cuando lo veamos ahora en el tercer parcial. Así que lo único que entra, tanto de masculino como femenino, es la parte anatómica, ¿sí? Vamos con femenino. ¿Qué es lo importante que tienen que saber? Primero, dónde están ubicados los órganos. Si son órganos intrapelvianos, pélvicos, intraabdominales, si son extrapélvicos. Entonces acá lo importante es la ubicación anatómica, la ubicación de los ovarios, de las trompas uterinas de falopio, el útero, la vagina y todo lo que es genital externo, lo que es la vulva, ¿sí? De la vulva, ¿no se escucha? A ver, ¿me avisan si se escucha, no? Sí, se Sí, escucha se perfecto. ¿Escucha? Ah, bueno, bueno. Lo que es genitales externos, ¿sí? Recuerden la vulva, que es lo que se visualiza por fuera, la composición, digamos, que está compuesta por los labios mayores, labios menores. Sepan bien la ubicación de la uretra, que siempre la uretra de la mujer femenina está por detrás del clítoris, y después viene lo que es el orificio vaginal, por una cuestión de aprender la ubicación para el sondaje vesical que van a necesitar en su momento. Así que bueno, sepan bien, bien, bien cuáles son las estructuras que conforman los genitales externos o la vulva. De la parte interna van a ver que el útero con sus 3 capas, sepan bien cada una de las capas, el endometrio, el miometrio, el perimetrio, qué tejido lo constituye. En general recuerden que todos los, eh, todo lo que es mucosa o toda estructura que se orienta hacia una cavidad es tejido epitelial, porque es estructural. Así que bueno, después vamos a ver mucho mejor la importancia del endometrio, en lo que es los ciclos reproductores de la mujer, ciclo menstrual, ciclo ovárico, menstrual principalmente, ¿estamos? Lo que pasa es que depende del ciclo ovárico. La parte del miometrio, que es importante para el momento del parto, pero bueno, sepan qué tipo de tejido lo constituye, que lo estuvimos trabajando también en la otra apoyatura, y la parte externa, que en general gran parte de los órganos está revestido por peritoneo también. Es como que es una capa que cae sobre los genitales. Las trompas de falopio, uterinas, sus porciones, lo que son las fimbrias, la ampolla, que es importante para la parte de la fecundación, y también sus capas, sus 3 capas, más su conexión, es decir, las trompas de falopio son prolongaciones del útero, ¿sí? Y se proyectan en forma intraabdominal hacia los ovarios, que son los órganos sexuales primarios de la mujer y fundamentales, ya que tiene eh, como función principal, además de la hormonal, que lo vamos a ver en el próximo parcial, la parte de las células sexuales de la mujer, que son los ovocitos o óvulos, ¿sí? Así que bueno, vuelvo a repetir, la parte de reproductor está orientada principalmente a la parte anatómica, tal como lo pusimos lo publicamos, ¿sí? Y
pusimos ahí en todo lo que es las novedades, que les pido que siempre revisen sus correos. Bien, entonces ubicación, diferenciar bien los órganos primarios de los secundarios, cuáles son los primarios, cuáles son los secundarios en cuanto a la mujer. Hay preguntas de la glándula mamaria, dónde se ubican, y acá es lo que un poco trabajamos el otro repaso, y lo digo acá si les queda, las glándulas mamarias se apoyan sobre la parrilla costal, ¿sí? A nivel del tórax. eh, y obviamente está toda la parte exterior recubierta por piel. La glándula mamaria en sí, eh, digamos, es la parte central, y después está todo rodeado por tejido adiposo, ¿sí? Por eso el tamaño de la mama va a depender también de la cantidad de grasa que rodea a la glándula mamaria. Todo eso se llama mama, ¿sí? Su parte exterior, el pezón, y por ahí, digamos, va a ser eyectada la leche materna que produce la glándula mamaria. Un segundo, Yanni, ya te doy la palabra. Yo para más o menos orientar hacia dónde apunta o cómo son las preguntas, ¿sí? Seguimos viendo. Entonces, ubicación, sepan bien las ubicaciones de cada uno de los órganos, sepan muy bien las capas que constituyen cada uno de los órganos, el tipo de tejido, si es tejido epitelial, si es tejido muscular, si es tejido conectivo principalmente, constitución de la vulva que ya lo mencioné, ¿sí? Y la conexión, por eso vean ese gráfico donde están los órganos genitales de la mujer como si fuese de frente, que en realidad no es la verdadera posición, pero bueno, están los ovarios en forma lateral, después vienen las trompas, que se unen a una parte central que es el útero, y la vagina, que sería la parte más distal. Bien, y con respecto a los ovarios, como tanto los testículos, sepan la configuración interna, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve por dentro? Si hay trabéculas, si hay tabiques, si hay zona cortical, medular, ¿sí? Eso sería lo general anatómico. Entonces, terminando un poco para la parte, digamos, anatómica de la parte femenina. Entonces, sepan bien los órganos reproductores primarios, secundarios, dónde se encuentran ubicados, por eso vean el corte sagital o el corte frontal, sepan las capas, si el útero tiene 3 capas, cómo se llaman, qué tipo de tejido lo constituye, ¿sí? La ubicación de las mamas, en forma general, cómo está constituida la mama, que es la glándula mamaria más ese tejido periglandular que lo rodea, ¿sí? Y su proyección hacia el exterior por medio del pezón. Su ubicación anatómica en general, ¿sí? Sobre la parrilla costal, en el 2 tercios superiores aproximadamente, ¿sí? Quieren preguntar las porciones también, si el útero tiene porciones, si el ovario tiene partes a nivel histológico, ¿sí? La vagina lo mismo, En el caso, agregué en el caso de la niña o la joven o la mujer virgen, la estructura que se puede visualizar es el himen, esta pequeña membrana que por traumatismo en la primera relación, digamos, un indicio de que la mujer pierde la virginidad, ¿sí? De femenino, ahí Yanía, no sé si quieres preguntar algo. Recuerden que Hola, hormonas profe. no entra nada, no entra ¿Cómo nada, está? nada. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, te escucho. Sí, yo tengo una duda con respecto a las glándulas mamarias. Sí. Sería, ¿se apoyan o se deslizan a la parrilla costal y están sostenidas? No me acuerdo si es por tejido o por ligamento. No sé si me Bien, di a entender. sí, 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 sí. Acá lo importante, como para que ustedes entiendan, las mamas obviamente están contenidas o sostenidas, pero lo que quiero decirle, como bien lo comentaste vos, es que tiene un cierto deslizamiento sobre la parrilla costal, sobre la musculatura también, ¿se entiende? Y eso se ve cuando la mujer se hace el autoexamen, si levanta el brazo,
la mama tiene que moverse, no tiene que estar fija. No tiene elementos de fijación sobre la parte muscular, ni sobre los huesos, ni cartílagos, ¿se entiende? Pero sí hay una suspensión, un poco como pasa con las bolsas testiculares. Las bolsas testiculares, una proyección de la pared del periné, ¿sí? Por eso uno si quiere analizar las capas del escroto, son casi similares a las de la pared pelviana, del piso pelviano, ¿se entiende? Porque es como una proyección. Y en el caso muy bien, Yania, las glándulas mamarias, obviamente lo suspende también toda la piel que está externa, ¿sí? Pero no hay una fijación como si hay a nivel del útero, ¿se entiende? Que el útero y las trompas, todo tienen elementos que lo sostienen, ¿sí? Si esos ligamentos sufren alguna alteración, se produce por presión y por gravedad, ¿sí? Se produce una saliencia, una protrusión, es decir, cae, ¿eh? Cae el útero, ¿sí? Eso se llama prolapso, ¿sí? Pero bueno, muy bien, Yana, lo que vos decís, lo que es la suspensión del útero, ¿sí? No ocurre a nivel de la glándula mamaria. Sí sepan, perdón, que las glándulas descansan sobre, de alguna manera, la parrilla costal, y que son móviles, ¿sí? No sé si se aclaró el tema, Yania. Sí, se aclaró perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo de femenino? Algo que le haya quedado en dudas. Recuerden que es toda la parte anatómica, ¿eh? Acá no hay ninguna pregunta de función de ningún órgano, ni nada por el estilo, ¿eh? Todo ubicación, relación, si está por encima, por debajo, por detrás. Por eso es bueno también que ustedes visualicen y memoricen los cortes, ¿estamos? Las capas, ¿eh? Y cada capa va a haber una coincidencia de tejido, ¿eh? Ese tejido epitelial, conectivo vascularizado, muscular, ¿sí? Pero son bien Profe, generales, ¿eh? No van a tener inconvenientes. Sí, ¿quién levantó la mano? Vayan levantando la mano, yo puedo identificar quién habla. eh, Ay, Mariano. yo acá, Mariano, sí. ¿Qué tal, Mariano? Eh, Sí, te escucho. ¿Qué tal? Te ¿Qué quería tal? preguntar, ¿el cuerpo lútero entra? ¿Tenemos que aprenderlo? El cuerpo, Lútero, el útero como órgano, sí. El cuerpo lúteo, no. eso. Ah, listo, ¿Sí? perfecto. El cuerpo lúteo lo vamos a ver cuando veamos la fisiología, ¿sí? Es Listo, algo perfecto. digamos, algo estructural, pero lo vamos a relacionar más con la fisiología, ¿sí? Ok, Lo que, gracias. lo que puede haber, Mariano, en la proposición, esto de ovocitos u óvulos, que son las células reproductoras, ¿sí? Y lo que vos podés llegar a aparecer en el examen, esto de folículo, ¿sí? Que el ovario en su interior tiene folículos, pero no se habla ni de primario, ni secundario, ni de grafo, ¿se entiende? Porque eso lo vamos a ver bien en la parte fisiológica, ¿sí? Ok, Bien. ¿Quedó en claro? Me van sí, diciendo, sí. ¿eh? ¿Entienden? Yo les vuelvo a repetir. Alguien más que quiera, puede tener la guía a mano, lo que ustedes tengan. Esto es para ustedes, ¿eh? Para ya afianzar. Descansen, ¿eh? Vayan, vayan tranquilos mañana, tranquilas. Sí, Yania, te escucho. Perdón, re intensa yo. No, no Eh, hay problema. con respecto a los ovarios, a mí no me termina como de quedar claro Ujú. las capas que tienen. O sea, no Sí, termino de entender bien cómo está compuesta cada capa. ajá. Bien, en el corte de ovario, primero lo que quiero que vos identifiques, ¿sí? Si vos tenés el corte ahí de ovario, vos vas a ver que vas a ver una zona cortical y una zona medular, ¿sí? ¿Tenés el corte ahí como para que vos te vayas dando cuenta? Sí, sí, lo estoy comparando. A ver, si vos me esperás un segundo, yo te busco rápidamente un corte de ovario y lo comparto, lo que ustedes vean. Acá, a ver si lo puedo descargar. A ver.
Yo lo que no quiero es que se corte la comunicación por agregar imágenes, ¿viste? A ver si lo puedo agrandar. Yo porque no tengo descargado el capítulo. Acá, este que yo quiero hacer. Compartir. Ahí está, a ver. Bien, ahí le comparto una imagen. A ver si acá me deja. Lo que pasa es que es muy pequeña la imagen. A ver si lo puedo agrandar. Parece que no me deja agrandarla. Pasa que no la van a alcanzar a ver. Pero bueno, si ustedes ponen, buscan, en internet van a ver que, fíjate como en que este es el ovario, fíjate que hay una zona cortical, que es la parte más externa, y una parte más interna, que es la parte medular. ¿Sí? Esto tiene que ver con qué es lo que contiene en cada uno. Esto me hace recordar un poco al corte de riñón, no sé si lo vieron. ¿eh? Que vos tenés toda una parte externa, cortical, y después toda una parte medular, donde van a estar parte de las nefronas, parte de los cálices menores, mayores, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. A mí me gustaría que ustedes, desde el texto, puedan visualizar un corte de ovario, a ver si puedo, no la puedo agrandar a la figura. Profe, si nosotros lo agrandamos con el celular, sí se puede ver. Ah, ¿lo pueden ver? Bueno, espera que entonces, a mí no me lo permite, pero espera que yo te pongo corte de ovario. Esto es lo bueno de la tecnología hoy, que podés rápidamente, ahí está, bien, a ver si ustedes lo pueden agrandar, bien, ahí estaría, fíjate que está la macroestructura a la izquierda y la microestructura a la derecha, es decir, lo anatómico con lo histológico, que vuelvo a decir es bien general. Lo que yo necesito que por ahora sepan dónde están ubicados los ovarios, cómo se relacionan con el resto de los genitales internos, porque son internos, ¿sí? Y estas zonas bien diferenciadas de los ovarios, que tenemos una parte exterior, que es la corteza, y una parte interior, que es la médula, ¿sí? Vamos a ver en general que siempre en el ovario, como pasa en el testículo, hay tejido epitelial, hay tejido conectivo vascularizado, ¿sí? Acá no vamos a ver tejido muscular. El ovario no tiene tejido muscular, ¿sí? No tiene función de contracción ni nada por el estilo. Hay tejido nervioso, pero fibras nerviosas, ya lo vamos a ver, porque es un órgano que tiene sensibilidad, ¿sí? Obviamente no hay cartílago, no hay tejido óseo, es decir que esto que está preguntando la compañera se llama parénquima. Parénquima, anoten y sepan, siempre son son las células propias del órgano. Si yo digo parénquima pulmonar, estoy hablando principalmente de los alvéolos, ¿se entiende? De las estructuras alveolares, con los sacos alveolares y demás. Para que ustedes le queden claros, si yo estoy hablando del parénquima del ovario, estoy hablando de esta estructura interna, que va a ser distinta al parénquima del testículo, ¿sí? Esas estructuras que primero son macizas y después se empiezan a formar, a cavitar, para formar los lobulillos y de ahí diferenciarse a las células que van a producir hormonas y espermatozoides. En este caso también, esto de corteza y médula sirve para ver dónde están ubicados las células sexuales y dónde están ubicadas las células que después van a producir hormonas, ¿no? Pero esto es más o menos lo general que yo necesito que sepan y se van a encontrar en el examen. No sé si Yania te ayuda. Sí, sí, más que nada era saber eso también, Bien, si era algo como bien. muy Muy general, complejo o algo breve, digamos. muy general. Así como lo estás viendo en Genial, el corte. ¿Estamos? muchas gracias. Muy general, ¿sí? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Además de Yania, que no hay problema. Pregunten, para eso estoy acá. Profe, yo tengo una duda. Sí, Mayra, te escucho. ¿Cómo le va? Es con respecto a la corteza ovárica Sí. y yo no sé si es la corteza la que está recubierta por el epitelio germinal o el Ujú. folículo. Bien, en realidad
como los folículos, ya lo vamos a ver en la pubertad, comienzan distintos desarrollos, ¿sí? El folículo madura de tal manera y presiona de tal manera que se aproxima a la corteza. Entonces, la corteza del ovario, en su parte externa, te hace recordar a la luna, como que está llena de cráteres. Y esos cráteres en realidad son vestigios de ovulaciones, ¿eh? Ya lo vamos a ver, de folículos que han madurado, han estallado y adentro han liberado la célula sexual. ¿Para qué? Para ser captados por las fimbrias. Esto es fisiología, ¿eh? Esto entra todo en el otro parcial, pero para que ustedes se queden tranquilos y tranquilas. ¿Estamos? Ah, bien. Quería saber si entraba eso. General. Gracias. No sé, Tania dice que no escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Bueno, igual queda en la grabación, ¿eh? ¿Vamos? Bien, alguien más había levantado la mano. No sé si otra persona había levantado la mano. Entonces, de femenino, ¿se entiende entonces? Los órganos internos, los órganos externos, su relación, si está por delante, si está por detrás, si están los laterales. ¿Estamos? Si tiene porciones, ¿eh? Las porciones del útero o las partes del útero, si las trompas también tiene partes. Esto que recién dijimos de los ovarios, que en forma histológica tenemos la parte externa que es la corteza, la parte interna que es médula, ¿sí? Nada de hormonas, ¿eh? No hay preguntas ni de ciclo ovárico, ni de ciclo menstrual, de la temperatura, nada de eso. No hay nada de hormonas, ni masculino ni femenino, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo más de femenino? Genitales internos, genitales externos, la vulva, cómo está constituida, cómo se ubica cada una de las estructuras, qué está por delante, si es el clítoris, si está la uretra, si está la vagina, ¿eh? Ese corte de periné, que también lo repasamos el otro día, ¿sí? La ubicación de las glándulas mamarias, y digamos la estructura general de la glándula mamaria, ¿eh? Donde la glándula en sí se ubica en el centro y después todo está rodeado por tejido adiposo, ¿eh? Perimamario. La glándula tiene conductos y esos conductos van a terminar en una estructura que se visualiza hacia el exterior, que es el pezón. Ahí es donde el chico va a succionar para, en vía refleja, todo esto es fisiología, pueda extraer, sacar la leche materna, ¿sí? Por estímulo. Bien, ¿quieren preguntar algo más de femenino? Yo me estoy guiando también con el instrumento, por eso, más que todo, quiero que ustedes se sientan cómodos con este espacio final de consultas, Bien, ¿alguna pregunta más? Y pasamos a masculino, ¿les parece? Bien, para terminar, en la parte reproductor, en las dos, tanto masculino como femenino, se pregunta, hay cosas de periné, que el periné es toda la parte de cierre de la pelvis por debajo, ¿estamos? Vean el gráfico, donde se forma una parte romboidal, una parte anterior, urogenital, y una parte posterior, que es la parte anal, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comenté que en una sería la posición ginecológica en la mujer, y en el varón sería la parte urológica, ¿sí? Que es una zona romboidal. Busquen el gráfico de periné, El periné es todas las estructuras que cierran por debajo la pelvis, Ahí hay músculo, hay piel, ¿sí? Eso también quiero que repasen para los dos, tanto para el varón, que en este caso, en vez de estar la vulva en la parte anterior, vamos a encontrar el escroto o bolsas testiculares y el pene, por delante, ¿sí? Porque uno lo está viendo en una posición inferior. ¿Alguna pregunta de femenino y pasamos a algunas preguntas de masculino? ¿Puede ser? Profe, te hago la última pregunta de Dale, femenino. dale, Sani. Con respecto a las glándulas mamarias, ¿entra también todo el tema de los lóbulos, lobulillos, saber qué significa cada uno o eso ya no? No, la estructura general, no. Eso lo vamos a ver bien
con la parte fisiológica, ¿sabes? Porque ahí es donde vos decís, bueno, qué función tiene el lobulillo, los lóbulos. En el caso de la glándula mamaria, lo que sí, Genial. en la parte histológica, en el testículo del varón, sí. ¿Sabes por qué, Yania? Porque los testículos del varón, antes de la pubertad, son estructuras macizas. ¿Se entiende? Después, con el desarrollo puberal, que es fisiología, ahí comienza una maduración. ¿Eh? Los testículos aumentan de tamaño, ¿sí? Dejan de ser macizo y también un desarrollo peniano, digamos, lo acompaña. Y eso denota el inicio de la pubertad, ¿sí? Mayra, te escucho. Mayra y después el UNEI. Yo quería preguntar sobre lo que sostiene el útero, si es que entran los distintos ligamentos. Saber qué son ligamentos. Ligamentos suspensorios, ¿sí? No va a Bien, haber ninguna pregunta que diga ligamentos anchos, uterováricos, ¿se entiende? Sino que bien. sepan que son órganos primarios femeninos que están sostenidos dentro de la cavidad pélvica y que algunos quedan, digamos, en el caso de los ovarios y parte de las trompas son intrapélvicas, intraabdominales, ¿sí? Pero eso por recubrimiento peritoneal, ¿sí? Pero no hay ninguna pregunta que mencione o que diga, bueno, tal ligamento recubre tal parte, ¿sí? Por eso está muy bueno y ojalá que todos puedan ver esta apoyatura para bajar las ansiedades y saber dónde enfocar y repasar. ¿Estamos? Traten de descansar, de desayunar bien y venir tranquilos. Total, es escrito. Vamos, se sientan, hacen el examen y después van a disfrutar el fin de semana. El UNEI, ¿querés preguntar algo? Después lo Hola, tengo. profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo quería preguntar porque en el símil apareció una pregunta que decía partes del útero y Sí. yo había puesto endiometrio, miometrio, perimetrio y me decía que no, que en realidad Ujú. era cuello, cuerpo y fondo. Sí, porque fíjate que sin querer, ahí siempre cuando vos veas las múltiples, si no hay un error de tipeo o algo, es porque es incorrecto. Ese símil, digamos, es más que todo para que ustedes cuando estén haciendo el examen, si hay una dificultad, la pregunten y la tengamos en consideración. Si apareció una pregunta repetida o una proposición que no se entiende o un error de tipeo, ¿se entiende? Pero entonces las partes del útero serían el endometrio y todo eso. ¿Y el cuerpo, el cuello y el otro qué Claro, porque sería? a ver, por eso vuelvo a decir, una cosa es lo anatómico y otra cosa lo histológico, ¿se entiende? Con respecto a cuando vos me hablas de cuello, cuerpo, estás hablando en forma de la macro, de la anatomía macro, y cuando estás hablando de endometrio, miometrio, estás hablando de tejido, estás hablando de anatomía micro, ¿se entiende? Ok, ¿Se, gracias, profe. se entendió? Cuando hablas Sí. de endometrio, estás hablando de tejido, y cuando vos estás hablando de cuello uterino o cuerpo, estás hablando de parte anatómica. Listo, ¿Sí? gracias, profe. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, me viene bien este pequeño segundo para invitarlos a todas las apoyaturas del tercer parcial. Yo necesito que participen, porque el tercer parcial que van a entender prácticamente todo el cuerpo humano, ¿sí? Bien, no sé si Leonel había levantado la mano, Leonel o Andrew. Yo no alcanzo porque cuando levantan se va perdiendo quién levantó. Había un Leonel que había levantado la mano y ahora veo Andrew. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregunte, A lo mejor pregunte. parezco media tonta. No, ¿Es no hay múltiple preguntas choice? tontas. No hay preguntas tontas. ¿Es múltiple choice o a Sí. desarrollar? No, preguntas múltiple choice. Toda la estructura está publicada en comunidades, ¿sabes? Ok, Son muchas 10 gracias. 10 preguntas respiratorio, 10 preguntas de renal, 5 preguntas de equilibrio electrolítico, 5 de linfático, 10 de anatomía de masculino y 10 de anatomía de fisiología. ¿Estamos? Está todavía habilitado el símil, ¿eh? Si quieren aprovechar el segundo símil, ahí les va a servir un montón de orientativo. ¿Estamos? Eso es para Muchas ustedes. gracias. ¿Estamos? Eso es para ustedes. Todo para que ustedes salgan exitosos mañana. Y el sábado también, no nos olvidemos de los compañeros del sábado. Bueno, tengo a Lorelei, tengo a Florencia, tengo a Mariana de nuevo y a Delia. Vamos, vamos. Lorelei, Florencia, Mariano, Delia. ¿Quieren preguntar algo más? Tienen la mano levantada.
Sí, profe, ya te quería preguntar dos Dale, preguntas. Mariano, dale. Con respecto a lo que dijo el UNEI sobre Sí. esa pregunta del símil, entonces, para que quede claro, o sea, las partes del útero son el cuerpo, fondo y cuello, y el endometrio Excelente, son las capas. perfecto. O sea, Una cosa es la anatomía macroscópica y otra cosa es la anatomía microscópica, son los tejidos. perfecto. Y Vamos, la otra entonces cuando pregunta, yo hablo, discúlpame Mariana, cuando yo te digo endometrio, no estoy hablando de las partes del útero, ¿se entiende? Anatómica, claro, estoy sí, hablando de las capas. perfecto, sí, se entendió. ¿Vamos? Bien, Sí, listo y Mariana. la otra pregunta, sí, sobre los folículos ováricos, Ujú. porque yo tengo que se dividen en la capa externa, la teca, digamos. Solamente, Mariana, para que te quedes tranquilo, y el resto, solamente se los menciona. Toda la maduración y demás se lo va a ver en la fisiología, en el otro parcial. Ah, ok. ¿Vamos? Así que Sí. está muy bien el aporte, así bajamos ansiedades. ¿Saben? Lo único que van a ver, le va a decir que los folículos ováricos se encuentran en qué órgano. Y te va a decir útero, vagina, trompas, ¿se entiende? Nada más que eso. Ah, listo. Bien, perfecto. ¿Sí? Vamos a Delia, después a Florencia y Lorelei. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo preguntaba lo mismo que Mariano, lo del endometrio y hicieran las capas y todo Sí, eso. esas son las capas vistas desde el punto de vista histológico, ¿se entiende? Ajá, Y cuando vos me decís cuello, fondo, me estás hablando de la estructura macro. listo, listo, ¿Estamos? lo ¿Se entendí, entiende? lo Bien. entendí. Entonces, para que les quede en claro, tanto masculino como femenino, lo Sí, macro es una cosa, lo que se ve desde la anatomía. Estamos, cuando ajá, vos me decís el espermatozoide tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola, me está sí, hablando algo histológico. Y cuando vos me decís que el pene tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, ¿sí? sí. También me estás hablando de tejido. Ahora, si el pene me decís tiene el glande, el prepucio, la raíz, eso es anatómico, Ah, listo, listo, listo. Ahora lo ¿sí? entendí. Gracias. Ahí está. Eso tiene Bien, que ver con los niveles de organización, de donde yo me pare para estudiar. Estoy hablando sí, de moléculas, estoy hablando de células, estoy hablando de tejidos, estoy hablando de listo, órganos, estoy hablando de sistemas. sí, ¿Sí? no, Muy bien. entendí. Solamente la anatomía, nada más. La anatomía. Recuerden que, como estaba publicado y como acordamos, Listo, anatomía. La parte listo, fisiológica va muy con el tercer parcial, por eso, listo. por las dificultades que tuvimos y por la lucha de los viernes, por la educación pública, bueno, Bueno, hubo clase de los viernes de los grupos que se perdió, ¿sí? Entre gracias. comillas, porque el sábado tuvieron clase, los chicos. Espera un segundito porque está Florencia y Lorelei. A ver, Florencia, ¿qué preguntas querés hacer? No, profe, era lo mismo que había preguntado Mariano sobre el útero, pero bueno, ya Bien, está. bien, bien, bien. Entonces, lo anatómico macro es una cosa. Lo tejido y micro es otra. ¿Vamos? ¿Sí? Bien. ¿Quedaría Lorelei? No sé si Lorelei quieres preguntar algo. Sí, profe, yo hice el Pregunta. símil y una de Sí. las preguntas preguntaba qué líquido del cuerpo era similar a la linfa. Yo Ujú. puse que era el plasma y me salió que estaba mal, que era el líquido intersticial. Yo tenía entendido que era el plasma. No, el plasma sale al intersticio y del intersticio se reabsorbe por los vasos linfáticos. Claro, pero la Ese es el composición del orden. linfa no es similar a la del plasma. Claro. A ver, para que vos entiendas, Lorelei, el plasma está dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Se filtra y pasa al intersticio. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. ¿Sí? Y del intersticio, el remanente lo absorbe el vaso linfático. Ese es el orden. Bueno, Entonces, los tres tienen cosas comunes, pero también cosas que los diferencian. Ejemplo, tanto el intersticial como el linfático no tiene factores de coagulación, porque los únicos factores de coagulación están en el plasma. bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Sí? gracias. ¿Tienen proteínas? Sí, pero el que tiene mayor cantidad de proteínas, ¿quién es? El plasma. Hay algunas proteínas en el intersticio y casi son muy pocas las proteínas en la linfa. La linfa lo que se le agrega son linfocitos y demás, es decir, células del sistema inmunitario, que lo vamos a ver el año que viene. ¿Estamos?
Bueno, gracias. ¿Se entendió, Loreley? A ver, todo está relacionado con todo, pero la linfa es lo que está dentro de los vasos linfáticos, el líquido intersticial, el que está entre las células, y ese líquido proviene de la filtración del plasma a nivel del extremo arterio-venoso. Sí, sí entendí. ¿Se entendió? Gracias. Bien. Esto es re importante, que lo entiendan así, ¿sí? Bueno, no sé si Florencia querés bajar la mano, yo para saber que, y así pasamos a masculino algunas preguntas. Sí, profe, pero no sé cómo se baja. A ver, tenés que, donde levantaste la mano, lo volvés a poner y sale la mano. Lo mismo Mariano y Delia, así seguimos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, Delia y Mariano. Ahí está, ahí lo sacaste, Florencia. Bien. Mariano, ¿quieres preguntar algo más? Si no, saca la mano, lo mismo Delia, baje la mano. Bueno. No sé cómo se hace, profe. Lo A quiero donde vos hacer. apretaste para levantar la mano, tenés que apretar de nuevo y sale la mano. Sí, no sé, no lo puedo hacer. Bueno. Bien, de masculino. Vamos masculino, lo mismo. Los genitales internos, ¿sí? Y los genitales externos del varón. Lo externo es lo que está por fuera. Que está por fuera, obviamente, el pene. ¿Sí? Y lo que está por dentro, a diferencia de la mujer, vamos a ver los testículos, y toda la parte excretora, que lleva los espermatozoides de los testículos hacia la uretra masculina, y bueno, la eyaculación eliminado hasta el exterior, ¿sí? Sepan la parte del periné en el varón, cómo se dispone, esto como en paralelo con la mujer, con la diferencia que en la parte anterior están las bolsas testiculares o escroto, y después va a estar el pene. Bien, sepan la estructura del ovario, perdón, de los testículos, que ya dejan de ser macizos para empezar a tener cavidades, ¿sí? Y esas cavidades obviamente van a formar los lobulillos, los lóbulos y los bulillos, donde van a estar alojadas, ya vamos a ver, las células que secretan espermatozoides, perdón, secretan hormonas y que producen los espermatozoides, ¿sí? Después, hay preguntas que tienen que ver con las glándulas anexas, o glándulas que colaboran en toda la constitución del semen, que son la glándula prostática, las glándulas seminales, las vulvoretrales. Sepan la composición del semen. Ahí va, Yania. Sepan la composición del semen, qué porcentaje le otorga a cada una de las glándulas, ¿sí? Un segundo les pido, un segundo. Listo, disculpen, Ahora está. Esperen que me fui. Entonces, con respecto a los testículos, sí. La estructura micro, esto de que deja de ser macizo, ahí si quieren les busco, así como le busqué al ovario, le busco un corte de testículo, para que ustedes se ubiquen. ¿Dónde están ubicados? Recuerden que son órganos que están por fuera, son extrapélvicos. Corte de testículo, a ver si puedo dar una imagen. Esta. Vamos a usar esta, sí. Vamos a abrir, compartir. Ahí está. Tiene buen tamaño, así lo podemos compartir con ustedes. Acá. Entonces, este. Corte de testículo. A ver si le alcanzan a ver. ¿Lo ven? Este corte sí quiero que lo vean, Fíjense en cómo el testículo está dividido por
está tabicado, donde la capa externa es la túnica vulgínea, junto con la túnica vaginal, que solamente son coberturas que provienen del piso pélvico, pero bueno, tranqui. Sepan esto, que es lo que aparece en el examen, esto de que está cavitado, tiene los tabiques, tiene el túbulo. ¿Cómo se ubica el epidídimo? El epidídimo siempre está por detrás de los testículos, no es una estructura que está por delante, ni por debajo, ni por arriba, está por detrás. Fíjense en la forma de coma que tiene, ¿sí? Y en esta estructura van a comenzar la maduración de los espermatozoides, ¿sí? Y sepan que a partir de ahí, fíjense en que el extremo se continúa con el conducto deferente, que es el conducto donde, digamos, va a seguir su recorrido y va a permitir, a ver si está el otro corte, en un segundito, va a permitir todo lo que es lo que se denomina las vías espermáticas, ¿sí? Solamente mencionen, sepan la mención. Esto es decir, bueno, del testículo sale por el epidídimo, del epidídimo sale por el conducto deferente, después el conducto deferente se continúa y se une a los conductos eyaculadores. A ver si tengo, acá yo les busco rápidamente, 2 segundos, un corte de la parte espermática. Si quieren ir preguntando, pregunten. Yo mientras sigo acá viendo la parte del examen, ¿sí? La composición del semen, sepan, de las vías espermáticas, vamos a poner así, de las vías espermáticas. A ver, así ustedes se ubican de qué es lo que estoy hablando. ¿Sí? Acá. Vamos a abrir esto, a ver si lo pueden ver. Ahí lo comparto. Perfecto. La acusación. Perfecto. Chao, hasta mañana. Dale. Está. Vía espermática. Perfecto. Disculpen, consideran no estoy estoy en el trabajo todavía. Esperen que esta no, la que quiero compartir, ahora ya me quedo más tranquilo, es esta imagen, a ver. Esta, a ver si la pueden visualizar. ¿Ven este corte? Este es un corte sagital, ¿sí? Fíjense del testículo, cómo está el epidídimo, cómo se continúa con el conducto, conductos porque son dos, uno del testículo derecho y uno del testículo izquierdo, ¿sí? Pasa por el trayecto inguinal, por eso es tan importante, digamos, que no haya ninguna hernia, nada a nivel inguinal, porque le pueda llegar a afectar el conducto deferente donde van los espermatozoides, y ahí se hace el corte del conducto cuando es la vasectomía. Cuando el varón decide no tener más hijos, se produce una sección de ese conducto, que va a estar acompañado por arterias, nervios y demás, se llama cordón espermático, y digamos, ahí ya no hay posibilidad de que los espermatozoides de los testículos sean eyaculados por la uretra. Pero bueno, esta está interesante, pueden estar igual en el texto. Fíjense en cómo de los testículos pasa al epidídimo, del epidídimo al conducto deferente, después se acerca y toma relación con las vesículas seminales, los conductos eyaculador, la próstata, ¿sí? Y ahí comienzan las porciones de la uretra. Eso sí entra en el examen. La uretra prostática, esponjosa, ¿sí? Y la parte peniana. Con respecto al semen, la composición, ¿sí? La composición, cuánto de la próstata, cuánto representa la secreción de la próstata, cuánto de las glándulas seminales, ¿se entiende? Eso. Bien, este gráfico se entendió, ¿lo puedo sacar entonces? Eso los va a ayudar un montón. Esto es lo mismo que femenino, para que ustedes sepan más o menos cómo están ubicadas anatómicamente los órganos, ¿sí? Ahí lo dejo de compartir.
Sí, les sigo dando orientación de algunas preguntas más de masculino. Cuando hablamos del espermatozoide, vayan a un gráfico donde dice las partes del espermatozoide, esto que tiene la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola, ¿sí? Eso hay preguntas con respecto a la composición del semen, con respecto a cuál es la glándula que secreta mayor cantidad de líquido para la conformación del semen, que en este caso van a ver que son las glándulas seminales, ¿sí? Ahí te doy la palabra, Yania. Las porciones de la uretra, sepan las porciones de la uretra, ¿sí? Y que la porción variable en cuanto a la longitud, siempre la uretra peniana, porque todo va a depender no, no hay problema, Yania. Esto de que el largo del pene varía a cada uno. Es como decir, bueno, ¿cuánto mide la glándula mamaria? Bueno, va a depender de cada mujer, ¿sí? Bueno, la longitud del pene hace a la porción variable de esa uretra, ¿sí? Entonces, prostática, membranosa y peniana, ¿sí? ¿Dónde se ubica la próstata? Por una cuestión de que por su ubicación que está por debajo de la vejiga, cuando se produce el aumento del tamaño de la próstata, puede comprimir la uretra y el varón comienza a manifestar alteraciones en el chorro y la cantidad de emisión de la orina, ¿sí? La ubicación del epidídimo y algo que quiero que sepan, que aparece en el examen, ¿sí? Esto de los músculos que sostienen a los testículos y que al contraerse permiten el ascenso o descenso de los mismos, ¿sí? Porque los testículos, los espermatozoides que están dentro del testículo tienen una sobrevida a una temperatura menor que la corporal, ¿sí? Si el testículo tiene una temperatura de 39-40 grados, como el caso de la hipertermia, las células pueden morir, ¿estamos? Entonces, tienen que estar a 35 grados, ¿sí? Y esto se ve mucho, como lo dije en la apoyatura el otro día, los días de calor. Los días de calor es común que los testículos desciendan, ¿sí? Y que cuando uno va a la pileta que está más frío, sienta la sensación de ascenso, ¿sí? Además, la otra situación fisiológica es el orgasmo. En la situación de orgasmo también hay un ascenso testicular, ¿sí? Y eso lo da el músculo cremaster y el dartos que acompaña a estructuras que son continuidad del piso pelviano, porque vuelvo a decir, como el testículo está intraabdominal, tiene que salir por el trayecto inguinal y arrastra las paredes de la pelvis y forma las bolsas testiculares, ¿sí? Bien, ¿algo que quieran preguntar de masculino? Bien, creo que es toda anatomía, acá no hay preguntas de fisiología de ningún tipo, ¿sí? Profe, lo que yo quería consultar, cuando Sí, hablamos de líquido seminal sí. o de líquido preseminal y semen, Sí. ¿sería lo mismo o no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la composición y cuánto aporta cada glándula, eh, ¿tenemos que tener en cuenta también los espermatozoides o no? Bien, ahí muy buena pregunta. Cuando hablamos de semen en un hombre fértil, está compuesto por espermatozoides. Hay líquido prostático, hay líquido seminal, de las glándulas, estamos, accesorias, y hay espermatozoides, ¿sí? Eso es muy, muy importante lo que estás diciendo. Y lo otro que me preguntaste es con respecto al líquido preseminal y demás, no, directamente, porque eso se ve más en la parte fisiológica, ¿se entiende? Esto como hablar los estadios del periodo menstrual en la mujer, ¿sí? Entonces en el varón, lo mismo, ¿sí? Lo único que yo les pido es que sepan bien la composición del semen, cuáles son las glándulas que intervienen en esta secreción y dónde se ubican. ¿Estamos? Donde mayor peso quiero que consideren la próstata, esta glándula que es la de mayor tamaño y se ubica por debajo de la vejiga, ¿sí? Y digamos, es atravesada por la uretra prostática. Por eso las dificultades del varón en el caso de tener hiperplasia, aumento del tamaño, y bueno,
comienza a tener alteraciones en la micción, ¿sí? En el chorro comienza a ser más débil, comienza a orinar en forma más frecuente, y algo común que se ve en el abuelo, van a ver que va al baño y después ven que está todo manchado el pantalón. Es como que hay un resto de orina que siempre queda y, bueno, obviamente sale por la uretra. Bien. Yania, ¿querés preguntar algo más? No era eso, profe. Era Muchas eso. gracias. Bueno. ¿Algo del reproductor masculino que quieran preguntar? Recuerden que es anatomía, ¿eh? La estructura del pene siempre, ¿eh? Tienen que saber, los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, que el cuerpo esponjoso es atravesado por la uretra, ¿sí? La parte anatómica, la parte del extremo, que es el glande, que está recubierto por piel, que es el prepucio, que las bolsas testiculares también se pueden denominar escroto, todos juntos, no escroto, sino todo junto escroto. Ciro Leguey. ¿Puede repetir lo del cremaster y el darto? Sí, son estructuras que sostienen, y estructura muscular en el caso del cremaster, en el darto, sí, el cremaster también, que sostienen a los testículos. Entonces, cuando se contraen estos músculos, los testículos ascienden, ¿sí? Y cuando, digamos, se relaja el músculo, los testículos descienden, ¿sí? Es que en el varón, permanentemente, de acuerdo a la situación, de temperatura corporal o temperatura externa, los testículos suben o bajan, ¿sí? Inclusive en la misma relación. ¿Mm? Entonces ya está estudiado, ¿sí? En el momento previo al eyaculado, los testículos ascienden, para hacer más corto el recorrido de esos espermatozoides que todavía no salieron del testículo. El testículo permanentemente, después de la pubertad, produce espermatozoides. Los ovarios ya viene la cantidad de células desde que nace la niña, ¿estamos? Y se van agotando hasta que no hay más células sexuales y listo, comienza la menopausia en la mujer. En el varón, no. ¿Sí? ¿Algo más que quieran preguntar de masculino? Bien, esperen que contesto un mensaje. Ahí está. Listo. ¿Algo más que quieran preguntar? Pasamos al linfático. Vieron que yo les bajé un video del linfático, de equilibrio hidroelectrolítico. Ahí se pueden orientar bastante. Como último repaso, vuelvo a decir, es bien general, no van a tener dificultades. ¿Vamos al linfático? ¿Por qué no hacen más los videos? En el campus estuve haciendo videos en el campus. Sí, sí. Sí, inclusive muchas publicaciones hice en este parcial. Sí, sí, sí. Para el tercer parcial, ahora no pude generar nada porque modificaron las cuentas, no sé qué problema hay, bueno, pero les prometo que para el tercer parcial, videos cortos de 15, 20 minutos para que ustedes se vayan guiando mejor y tengan un aporte global, como a mí me gusta, que sepan para abordar cada uno de los sistemas que nos faltan, ¿sí? Así que les pido que por favor cursen con mucha constancia el tercer parcial. Bien, de linfa, funciones generales del sistema linfático, ¿sí? Que es muy importante porque además de regular lo que es el líquido extracelular, el intersticial, ¿sí? Porque lo reabsorbe, también tiene mucho que ver con la parte inmunitaria. Esto lo vamos a ver en segundo año, ¿sí? ¿Qué pasa con los ganglios? Ahí es una estación de paso donde las células de la inmunidad tratan, ¿sí? Sí, eso después, ahora cuando termine la grabación, les explica su compañera cómo es, ¿sí? A ver, sigamos. Funciones en forma general del sistema linfático, la linfa que es, cómo está compuesta en forma general, la estructura del vaso linfático, ahí los ayudo, y vean la estructura. Obviamente que cuando hablamos de la estructura, está hablando de la histología, Entonces, vamos a poner corte de ganglio linfático.
Bien. Acá está, Traten de ver traten de ver ¿sí? Ahí se los comparto. Corte de ganglio linfático. Acá está. Bien. Vayan al corte de ganglio linfático. Fíjense que el ganglio linfático tiene un hilio, que es la zona de apertura, siempre en el lugar de entrada al órgano, donde elementos entran o elementos salen, ¿sí? Esto es importante que sepan que el ganglio linfático tiene varios vasos aferentes. Aferente significa que llegan al ganglio. En cambio tiene un solo vaso eferente. Eso sí lo tienen que saber, porque ahí identifican si corresponde al hilio o no. Entonces, los ganglios linfáticos tienen varios vasos aferentes, es decir, que llegan por vasos al ganglio de distintas regiones, aferentes que llega, y eferente es como un vaso único colector, que sale la linfa y sigue su recorrido hacia el resto de los ganglios o directamente a los dos grandes vasos colectores, que son la gran vena linfática derecha y el conducto torácico. Esos serían los dos grandes vasos linfáticos que drenan la linfa del cuerpo humano, ¿sí? Pero bueno, vean acá en forma general esto de que también el ganglio está formado y está tabicado, donde tiene las trabéculas, los centros germinativos. Lástima que no lo puedo yo agrandar, a ver, para que vean mejor. A ver si me lo permite. No. Fíjense en esto de los que les decía de los vasos aferentes, el vaso aferente, la división que hace la proyección de la cápsula y lo divide formando trabécula, seno, corteza, la parte medular, ¿sí? Vieron que los órganos macizos es como que hay un común, donde hay una parte externa cortical y hay una parte interna medular, se llama, como si fuese muy parecido al ovario, ¿sí? ¿Hasta ahora venimos bien con esto? Yania, ¿quieres preguntar algo? Sí, profe, una consulta. ¿Corresponde igual más a balance hidroelectrolítico? Bueno, espera un segundito entonces, espera que terminemos el otro, así no confundimos, ¿sí? Vamos por orden. No hay Para que opción. terminemos con linfa. Gracias. Entonces, si yo les pregunto, la linfa, ¿a qué líquido se aparece? ¿A qué líquido se parece? ¿Al plasma o al líquido intersticial? ¿Qué me van a contestar? Líquido intersticial. Líquido intersticial. ¿Y el líquido intersticial a quién se parece? ¿Al plasma? Al plasma. ¿Se entiende? Entonces, el plasma es filtrado, es decir, pasa al intersticio, líquido intersticial, y el remanente del líquido intersticial lo reabsorbe el vaso linfático y ahí aparece la linfa. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿hay linfa en el intersticio? ¿Hay linfa en el intersticio? No. No, No, perfecto. hay plasma filtrado. Ahí En el está. vaso linfático está, ¿no? ¿Estamos? No hay linfa en el intersticio. Eso es líquido intersticial. La linfa está dentro de los vasos linfáticos. ¿Estamos? Linfático. ¿Y el plasma dónde está? En los vasos sanguíneos, arterias y venas. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que yo quiero que sepan, bien, porque hay preguntas, es este gráfico. El drenaje linfático. Entonces, la vena linfática derecha y el conducto torácico. Ahí lo estoy buscando para compartirlo. Conducto torácico. Ahí está, a ver si podemos ver. Este sí entran preguntas, ¿eh? A ver si lo alcanzan a ver, se los comparto. A ver si lo alcanzan a ver. Este es importante porque si yo te digo los pies, la linfa de los pies, ¿hacia dónde se drena? Hacia el conducto torácico.
¿sí? En cambio, si yo te digo la mano derecha, ¿hacia dónde se drena? Drenar significa que es transportada esa linfa por los vasos linfáticos para llegar a los troncos venosos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. Ambos forman la vena cava superior, ahí sí les va a resultar más familiar, y la vena cava superior, ¿dónde termina? En la aurícula derecha. ¿Vamos? Entonces, toda la linfa del cuerpo humano que se reabsorbe termina en el corazón, a través de la vena cava superior. ¿Esto qué quiere decir, gente? Que todo el líquido que sale del corazón, de alguna manera tiene que volver. ¿Vamos? Como las arterias y venas de un circuito cerrado, toda la sangre que sale tiene que volver. Pero ¿qué pasa? En el extremo arteriovenoso, los capilares permiten una filtración del plasma al intersticio, es decir, como que se pierde, pero en realidad no se pierde, porque automáticamente un vaso linfático está drenando hacia el interior. ¿Eso por qué? Porque si hay alguna bacteria, algo raro en el intersticio, justamente el vaso linfático, la linfa, va a detectar eso raro. Por eso uno cuando tiene una angina se le inflama los ganglios. ¿Qué te está avisando? De que hay algún proceso infeccioso quizás, o algo extraño. ¿Vamos? Entonces, este gráfico lo tienen que saber porque hay preguntas respecto a esto. La cavidad abdominal, ¿qué gran vaso linfático lo drena? El conducto torácico. El hombro derecho, ¿quién lo drena? La gran vena linfática derecha. ¿Se entiende? Por eso quiero que se guíen y saquen esto. ¿Qué drena la gran vena linfática derecha? La mitad de la cabeza, la mitad del cuello, toda la parte del hombro derecho, un tercio superior derecho del tórax y todo lo que es miembro superior derecho. ¿Estamos? Manos, antebrazo, brazo. ¿Sí? ¿Se entendió? Todo el resto lo drena el conducto torácico. ¿Sí? Por eso el tamaño, el calibre del conducto torácico como gran vaso linfático, que drena prácticamente, y fíjense en el gráfico, casi el 85% de la linfa del cuerpo humano se encarga el conducto torácico. Y la parte derecha es menos superficie corporal. ¿Vamos? Yania, ¿quieres preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, pero de balance, pero si no espero, no Bien. tengo apuro. ¿Qué más quieren saber del linfa? Es bien puntual lo del linfa. Sepan la estructura del vaso linfático. Entonces, sepan esto de la linfa, cómo se distribuye, sepan la estructura, ahí les busco, una estructura del vaso linfático, que es muy parecido a la estructura venosa. Esperen que les busco. Digan que tenemos la tecnología que rápidamente nos permite, acá. A ver si me permite esta imagen. Yo quiero una imagen grande para... Ahí está, para que ustedes puedan compartir. Lo puedo compartir. Ahí está. A ver si lo ven. Este gráfico. ¿Estamos? Van a ver que tiene un extremo ciego, como si fuese una manguera, y por este extremo ingresa la linfa. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Válvulas. Mayor cantidad de válvulas que las venas. ¿Sí? Su estructura es similar a la vena. Y qué es importante también que quiero que sepan de los vasos linfáticos, es que es muy ayudado por la contracción de los músculos esqueléticos de los miembros. Cada vez que uno camina y mueve sí, son válvulas unidireccionales, muy bien. Unidireccionales es decir que va hacia una dirección, en este caso ascendente. ¿Sí? No permite el retorno, muy bien. Como las venas de las válvulas de las venas. Esto que les quería decir, esto de que el drenaje linfático es ayudado por la contracción de los músculos esqueléticos, cada vez que uno se mueve y mueve las piernas y demás, ayuda al retorno linfático y venoso, y también agregan acá la inspiración. El diafragma, cuando se contrae, esto hace un movimiento inspiratorio donde el diafragma asciende, genera mayor presión negativa hacia la cavidad abdominopélvica, favoreciendo también el drenaje, ¿sí? Eso quiero también que sepa.
Bueno, a ver, estoy viendo, las preguntas son generales, de vaso linfático, composición de la linfa, las funciones del sistema linfático, ¿sí? Ya te doy la palabra, Yania. Y sepan bien hacia dónde va cada una de las partes del cuerpo humano con respecto al drenaje. Por eso les decía que sepan ese gráfico donde yo les digo, bueno, la linfa de la pelvis, bien, lo drena la vena, el conducto torácico, perdón, ¿sí? Bueno, Yania, ¿querés preguntar algo de linfa? No, perdón, profe, me quedó la manito levantada. Vale. ¿Quieren preguntar algo más del linfático? Y pasamos a equilibrio. Profe, yo recién entro. Quería saber lo del cuadrito que ocupa gran parte del cuerpo y dijiste como un porcentaje, pero no lo llegué a notar. Porcentaje. Con respecto al drenaje. Esto que casi más del 80% de la linfa lo drena el conducto torácico, que está del lado izquierdo, ¿sí? Y que la vena linfática derecha se encarga de la mitad derecha de la cabeza, del cuello, parte superior del hombro, brazo, mano derecha, ¿sí? Ese dibujo que está en el texto. Y el otro era el corte del vaso linfático, ¿sí? Que es muy similar a la vena, tiene más válvulas, es unidireccional, y tiene un extremo ciego, como si fuese la manguera, ¿viste la manguera que tiene, comienza en un extremo ciego, no se continúa nada, ¿sí? Gracias. Bien, Mariano. Bien, Profe, ¿cómo va? con respecto al timo y los vasos accesorios, lo general, ¿dónde está ubicado el timo? ¿Estamos? Y la estructura general, si tiene corteza, si tiene médula, si tiene folículos, ¿se entiende? Nada más. Acuérdense que esto es anatomía. La anatomía macro y micro, pero bien general. Pero fíjense que lo estoy orientando bastante bien, para que ustedes se orienten. Ejemplo, del vaso, la parte histológica más importante es que tiene un sector que se llama pulpa roja y un sector que se llama pulpa blanca. La pulpa roja es la encargada, digamos, de todo lo que tenga que ver con la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? Ahí se produce el catabolismo del glóbulo rojo. En cambio, la pulpa blanca tiene que ver con la parte inmunitaria. ¿Sí? La de ganglios ya se los dije, los vasos aferentes, el vaso eferente, las trabéculas, los centros germinativos, ¿sí? Las amígdalas a nivel de la cavidad bucal, las amígdalas palatina, la amígdala faríngea, sublingual, y que forman todo un anillo, donde protege lo que es la boca, porque en la boca está lleno de gérmenes, estamos por sentido común, siempre está expuesta por lo que comemos y demás, ¿sí? Y porque hay una flora saprófita, ya lo vamos a ver el año que viene, un microorganismos que no producen enfermedad, pero están tanto en las fosas nasales, la nariz, como en la cavidad bucal. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Vamos a hidroelectrolítico? Así ya vamos redondeando, porque son los sistemas que quizás estuvieron más flojos. Yo sé que respiratorio lo trabajaron muy bien, yo sé que renal lo trabajaron muy bien. Hay algo que no entra renal en este parcial, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos, solamente se menciona la aldosterona y la antidiurética como hormonas. Hormonas que regulan el volumen urinario. Hormonas que determinan la cantidad de diuresis, la cantidad de orina que voy a emitir. Si es poca, concentrada, si es mucha, diluida. ¿Vamos? Mariano, ¿querés preguntar algo más de...? Sí, profe, ¿qué tal? Quería preguntarle sobre la compresión de la linfa. Sí. Está compuesta mayormente por agua, Sí. por electrolitos, linfocitos y proteínas en menor cantidad, digamos. Sí, menor cantidad que el líquido intersticial y mucho menor cantidad que el plasma, porque el que tiene mayor cantidad de plasma, mayor cantidad de proteínas es el plasma. ¿Vamos? Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a equilibrio hidroelectrolítico, ¿les parece? Bien. Equilibrio hidroelectrolítico. Hidro es agua, la homeostasis del agua. Y eso tiene que ver con los ingresos y egresos.
ingresos y egresos. Sepan, y un cuadro donde dice todos los ingresos de agua, a través de la ingesta de líquido, a través de los alimentos que contienen agua, a través del agua metabólica o endógena, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver egreso del agua, donde principalmente los riñones son responsables de la gran pérdida de agua. ¿Por qué? Porque forman la orina. Y nosotros eliminamos entre 1000 a 1500 mililitros por día. ¿Por dónde más pierdo agua? Por la respiración, porque el aire es húmedo, ¿sí? No grandes cantidades, pero pierdo. Por la piel, a través de la perspiración, por los poros de la piel, como el día eso caluroso que uno tiene como la piel brillante, bueno, ahí se pierde agua por los poros, y por la sudoración, porque el sudor también es algo líquido, pero se produce cuando la temperatura externa aumenta o cuando uno hace una actividad física, ¿sí? Entonces, el agua, ingresos y egresos. Y con respecto a los electrolitos, vayan al cuadro donde está la distribución de los electrolitos, ¿sí? Esto dentro del líquido intracelular. ¿Cuál es el cation más abundante? ¿Cuál es el anión más abundante? En el líquido intersticial, ¿cuál es el anión más abundante? ¿Cuál es el cation más abundante? ¿Se entiende? A ver, les doy un ejemplo. Dentro de la célula, el cation más importante es el potasio. Y en menor proporción, el sodio. En cambio, fuera de la célula, es mayor cantidad el sodio y menos el potasio. Por eso, ¿qué tiende a hacer el sodio? Querer entrar adentro de la célula, pero no puede, porque hay una bomba, la bomba sodio y potasio. La bomba hace que ese gradiente a favor de entrar lo frene. Es como que vos quieras entrar y del otro lado de la puerta alguien te empuje para que no entres. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto al equilibrio hidroelectrolítico, de acuerdo al compartimiento del líquido, ya sea intravascular, o intracelular o extravascular, acá hago una corrección, LIC, para que entiendan. LIC, líquido intracelular. LEC, líquido extracelular. Y dentro del extracelular tenés el vascular. Ahí aclaro, ¿estamos? El vascular no es lo mismo que el celular, ¿sí? El intracelular es el citoplasma. Por eso es el compartimiento que mayor cantidad de volumen de agua tiene. Más del 60%. ¿Vamos? En cambio, el líquido extracelular se subdivide en plasma, linfa, transcelular, intersticial. ¿Sí? Son los líquidos que están por fuera de la célula. El líquido que está en los vasos sanguíneos, plasma, el líquido que está dentro de los vasos linfáticos, linfa, el líquido que está entre las células, intersticial, y el transcelular, el que se da, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, que ya lo vamos a ver, el líquido que tiene las articulaciones, ¿sí? Porque las articulaciones están lubricadas y por líquido también, el líquido que está dentro del ojo, porque el ojo tiene líquido, llamado humor vítreo y humor acuoso, ¿se entiende? Ese sería el transcelular, a través del ojo, a través de las meninges, a través de las articulaciones. ¿Estamos? Bien. Déjenme ver un segundo. Así que todo lo que es ingreso y egresos de agua, las pérdidas de agua, los egresos, los compartimientos de líquidos, esto que yo les dije, ¿sí? Compartimiento intracelular, extracelular, y dentro del extracelular, todos los que yo les mencioné, ¿sí? El porcentaje que corresponde al agua corporal total, el porcentaje que corresponde al agua extracelular, si es 35, 65, el texto les da un valor un poco ahí apenas, pero tomen como 65, 35 la relación, una relación porcentual. La suma de ambos volúmenes me tiene que dar 100. Y con respecto al equilibrio, a la parte electrolítica, sepan bien, en forma general, que el sodio es el más importante fuera de la célula, también es importante dentro del plasma, por eso mantiene la presión sanguínea, y ahí la ingesta de sal, que te dice no comas sal porque te sube la presión, bueno, tiene que ver con esto. El potasio dentro de la célula,
Por eso es tan complicado administrar potasio, porque puedo complicar la vida de la célula, ¿sí? Y sepan los otros elementos de forma general, porque también está el calcio, les comento, está el potasio, el magnesio, están las proteínas, el sodio propiamente dicho. Pero lo más importante es sodio, el potasio, ¿estamos? Y el agua, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Quieren preguntar algo de equilibrio? Ahí Yania quería preguntar algo. Sí, profe, yo lo que quería saber, por ejemplo, Sí. tenemos que saber la cantidad de ingresos o egresos, por ejemplo, en la ingesta en ingresos, tenemos que saber cuánta cantidad ingresa por la ingesta o no hace falta. Aproximada, porque Ok, eso varía. En cambio, así el egreso, donde el egreso que yo quiero y aparece en el examen es la diuresis. genial, muchísimas gracias. Esto de que se orina, hay que orinar, la diuresis, que es la cantidad de orina espontánea que uno elimina, ¿sí? En cada micción, en la suma del día tiene que dar entre 1000 y 1500, ¿sí? Ya si orino menos cantidad, estamos en riesgo, ¿estamos? Porque yo lo que tengo que eliminar por la orina no se elimina, ¿sí? ¿Mariano? Mariano, ¿te escucho? No, profe, levanté la mano por error. Listo. ¿Algo más que quieran saber de equilibrio hidroelectrolítico? Si no se apoyan mucho con el video que yo les bajé. ¿Vamos? En comunidad les bajé lo de equilibrio más linfático, por las dudas. ¿Sí? Pasamos a renal. Ya vamos cerrando. ¿Sí? Bueno, de renal quiero una pregunta. ¿El tercer parcial? No. Gustavo, es múltiple choice. Esto está todo publicado en comunidades. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya hace bastante. ¿Sí? Todo múltiple choice. ¿Sí? Bueno, de renal, necesito el corte de renal, el corte coronal se dice, donde ustedes identifican, esperen que se lo busco acá, identifican la parte cortical, la parte medular, los cálices mayores, los cálices menores, corte coronal de riñón. Ahí está. Bien. A ver si este está aumentado de tamaño. No, está muy pequeño. A ver si tengo otro más. A ver si... Estoy buscando un corte grande para que ustedes lo puedan ver. A ver este. No son todos muy chicos. Bueno, en el texto, a ver este. A ver. No hay muchos chicos. Bueno, pero yo que por lo menos quiero que se ubiquen cuál es el corte coronal. ¿Sí? Como si fuese un corte transversal, pero se le dice coronal. A ver, es muy pequeño. A ver si se ubican cuál es el corte coronal. ¿Lo ven ahí? El riñón, ¿sí? Donde está la Sí, profe. corteza, la médula, la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal. ¿Se ubican ese corte? Bueno, de ese corte toda la parte anatómica, eso es importante. A ver si puedo abrir una figura más grande. A ver. Bueno, no me permite. Yo porque para no hacerles perder tanto tiempo, para que ustedes lo puedan ver y ya está. Ya se van a descansar, a repasar. Yo también, porque me toca viajar temprano para estar con ustedes a las 8. Bueno, se ubican el corte coronal, o si no anoten, donde está bien identificado, donde está la pelvis renal, donde está el uréter, donde está la corteza, la médula, las corúnculas, bien general, donde está el ilio. El ilio es la zona de entrada, como si fuese la puerta de entrada a tu habitación. Entonces el ilio es la región anatómica donde entra o sale el elemento, ¿sí?
Bien, acá un poco con la parte micro, porque el riñón la parte micro es muy importante, sepan la nefrona, las porciones de la nefrona, las funciones de la nefrona, ¿sí? La composición de la orina, normal, ¿sí? Esto de que tiene agua, moléculas orgánicas, inorgánicas, ¿cuáles son? ¿Sí? Si tiene urea, ácido úrico, si tiene creatinina, si tiene sodio, si tiene potasio, si tiene protones, ¿sí? Las características, esto se puede ayudar con un laboratorio si se han hecho alguna vez, el color, el olor, el aspecto, un poco esto también lo estuvieron viendo en tecnología, por eso me quedo tranquilo, porque tanto respiratorio como urinario, muchas cosas han podido repasar y ver en la parte de tecnologías, sepan bien la estructura de la nefrona, porque es la estructura microscópica funcional, anatómica funcional, ¿sí? En cuanto a las funciones, nada más las menciona, las 3 funciones de la nefrona son filtración, reabsorción, secreción, nada más, ¿sí? No hay preguntas de decir qué es la filtración, qué es la secreción. Bien, estoy chusmeando, pero sí, ahí está. Ahí tienen la nefrona, ¿sí? La cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado, el asa de Herle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿sí? Y que tenemos miles de nefronas, ¿sí? Bien, ¿qué más quiero que sepan? Bueno, el corte, la nefrona, las 3 funciones de la nefrona, solamente la mención, la composición de la orina. Bien, esto de que tanto la urea, el ácido úrico y la creatinina son productos de excreción, ¿excreción por qué? Porque de eliminación. ¿De quién? Del metabolismo proteico. ¿Vamos? Por eso cuando vos tenés elevada la urea, te piden que tomes mucha agua y que disminuya el consumo de carnes, ¿sí? Porque provienen del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Y es el único tema donde sí se menciona 2 hormonas, las 2 hormonas que regulan el volumen urinario, ¿sí? Las 2 hormonas que regulan el volumen urinario son la aldosterona, que permite la reabsorción de sodio, nada más, y la antidiurética, que permite la reabsorción de agua, y son las responsables, ¿sí?, de la cantidad de orina que yo voy a eliminar, y obviamente de la retención de agua y sodio en el cuerpo humano, ¿sí? Estamos, solamente es mención, no hay pregunta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque lo vamos a terminar de entender, ¿sí?, cuando sepamos bien el concepto de hormonas, ¿sí? Aldosterona y antidiurética. Hormona aldosterona y antidiurética, o con B corta, vasopresina. Todo esto lo volvemos a ver en endocrino. ¿Estamos? Es lo único que aparece en el examen como preguntas de hormonas, ¿sí? ¿Estamos? Estos mensajeros químicos que las liberan las glándulas endocrinas y se vuelcan al torrente sanguíneo. Y con respecto a los volúmenes, el volumen de diuresis normal, que es de 1000 a 1500 mililitros por día, el volumen de filtración glomerular, que es de 120 mililitros minuto, y el volumen de inicio del reflejo de micción. Es decir, qué volumen tiene que haber en la vejiga para que yo sienta la sensación, la necesidad de ir a evacuar la vejiga, que es la micción, ¿sí? Que aproximadamente 300, 350, Ese es el volumen, es decir que cuando supera eso, ¿qué hace? La vejiga cada vez se siente más distendida, y cuanto mayor volumen, a uno le cuesta más eliminar. ¿Por qué? Porque el músculo detrusor, que es el músculo que constituye la vejiga, está tensionado, ¿sí? Así que bueno, es bien general las preguntas de riñones, porque la parte fisiológica la vamos a terminar de comprender con la parte de hormonas, Esto de la acción de la aldosterona y la antidiurética, ¿sí?
Así que sepan bien los órganos del sistema urinario, dónde están ubicados, cuáles son las vías excretoras, que es la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra. ¿Sí? La uretra masculina lo vimos en masculino y la femenina es corta, son 3 centímetros aproximadamente. Sí, Mariano. Sí, profe, ¿podría repetir de nuevo los volúmenes que dijo recién que no pude escuchar? Bien, los volúmenes que van a ver que aparecen son el volumen de diuresis, entre 1000 a 1500 mililitros por día, eso es lo que debemos eliminar por día de orina. El de filtración glomerular, es decir, qué volumen filtra los glomérulos, que son 120, 125 mililitros por minuto, es decir, las nefronas permanentemente filtran el volumen sistólico, porque el corazón late continuamente, y les dije el volumen de reflejo miccional, es decir, cuánto es el volumen de la vejiga para que vos tengas la sensación de ir a orinar, ¿sí? Que aproximadamente 300, 350, 360, estamos, he aproximado, pero, a ver, les pongo valores groseros, le pongo 1000 mililitros, 1500, 3000 mililitros, 350, 10 mililitros, ¿se entiende? Porque acá la intención es que vos sepas que hay un volumen que está en la vejiga, que vos vas y sentís la necesidad de orinar, y vos, como cualquiera de nosotros, vos ves que en general se mantiene, ¿sí? A veces puede ser que orines un poquitito más, menos, pero por otros motivos, pero estamos hablando de lo normal, ¿sí? ¿Bien? Bueno, terminamos con urinario, ¿sí? Así se van a descansar, yo me voy a terminar porque tengo que seguir trabajando un rato más. Respiratorio, vías aéreas superiores e inferiores, los tiene que saber bien cuáles son los órganos que forman parte de la vía superior e inferior. Nariz, fosas nasales, faringe, laringe, superior. Tráquea, bronquios, pulmones, inferior. La función breve de cada uno, lo que hace las fosas nasales, lo que hace la faringe, lo que hace la laringe, que contiene las cuerdas vocales, la tráquea y los bronquios, ¿sí? Conductos aerófilos. Ahí circula el aire y se filtra principalmente y se produce moco en caso de que haya partículas que no se puedan eliminar. Estamos con el estornudo o con la tos, ¿sí? Sepan la estructura general de cada uno. Ejemplo, si hablo de fosas nasales, la estructura principal es la ósea, porque es como una caja ósea que en su interior contiene mucosa, submucosa, no tiene músculo, ¿sí? Pero si estoy hablando de faringe, esta estructura que tiene forma de herradura es muscular, es la que se ve por detrás de la úvula. Si hablo de laringe, está formada por cartílago principalmente. Si hablo de tráquea, lo mismo. Ahora, si hablo de pulmones, ya el parénquima cambia, las células cambian porque ahí tenemos los sacos alveolares. Y los sacos alveolares, gran parte de su estructura es epitelial. ¿Sí? Obviamente que tiene vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Mariano? Martina, perdón. Pensé que decía Mariano. ¿Martina? Hola, profe, buenas noches. ¿Hay que saber los nombres de los cartílagos de la laringe? En este no, solamente saber que está formado por cartílagos. Ah, buenísimo. Vamos, Y que es también estructura cartilaginosa. yo me fijé el corte y vi que está formada con adventicia fibrosa, ligamento traqueal. ¿Eso hay Sí, que no, saberlo no tan también? fino no, porque eso es bien anatómico de medicina de estudiantes. Vamos, acá en general, vamos que la laringe está formado por cartílagos, si lo querés memorizar no hay problema, estudiar, cricoide, aritenoide, Sí. tiroide, ¿estamos? Pero más que Bueno, todo que la estructura anatómica principal de la laringe es cartilaginosa y que en su interior contiene las cuerdas vocales. bueno, gracias, profe. ¿Vamos? Bien.
Escuchen algo más, los centros de la regulación de la respiración, eso es muy importante. Los centros que están en el bulbo, el centro inspiratorio, expiratorio, el amnéutico, el neumotáxico, eso lo tienen que saber, porque están ubicados acá, por encima de la parte cervical, de la primera cervical, y yo cuando tengo una lesión a nivel de la nuca, se puede lesionar. La epiglotis y glotis, una es el orificio y el otro es el cartílago. Vamos, una es la articulación y el otro es el cartílago. ¿Sí? Porque los cartílagos se articulan y tienen un nombre. ¿Sí? Entonces, uno es el cartílago, que es como tiene forma de tapa, y el otro es la articulación. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, esperen que estoy viendo a ver si me quedó algo de orina, que sí se lo dije todo. En forma general, los centros de la respiración, ¿sí? Los tejidos principales que forman cada uno de los órganos, la faringe, la laringe, las fosas nasales, bien general, ¿eh? Si es óseo, si es muscular, si es tejido epitelial principalmente, ¿sí? Bien, espirograma. Hagan un esfuerzo porque es importante el espirograma. Volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, volumen residual, aproximadamente los volúmenes. ¿Vamos? ¿Cuál es el que vale 500? ¿Cuál es el que vale 3000? ¿Cuál es el que vale 1000? ¿Cuál es? ¿Sí? Eso es importante. Ahí te doy la palabra, Tania. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay preguntas. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale del aparato respiratorio sin esfuerzo, y su volumen es de 500 mililitros. Así entra en el examen. ¿Vamos? Tórax. Voy terminando para que no se haga tan larga la videollamada y lo puedan ver de nuevo y vamos finalizando. Tórax. Las estructuras del tórax, ¿cómo la conforman? Esto de que hay huesos, músculos, articulaciones, cartílagos, ¿sí? El tórax o caja torácica. Lo que está por dentro es cavidad torácica. La cavidad es lo que contiene, ¿sí? Y el continente, lo que está por fuera, es la caja o tórax, ¿sí? Te va a preguntar de estructuras óseas, cuáles son en general. Tenemos el esternón, las costillas, las vértebras dorsales, las clavículas, los omóplatos. Todo eso forma parte de del tórax, acompañado de músculos, todo lo que son los músculos intercostales, los pectorales, todo lo que está en la parte posterior, dorsales, el trapecio, ¿sí? Pleuras, estas membranas que envuelven y contienen y protegen a los pulmones, ¿sí? Su función, no su función principal, sino que tiene dos capas, una hoja visceral y una hoja parietal. Siempre la parietal mira hacia la pared del tórax y la visceral mira hacia los pulmones. Y entre ambas hay un espacio, hay un líquido, se llama líquido pleural, que es el que permite que cuando uno respire, las pleuras, se puedan deslizar, se puedan deslizar sin producir dolor, ¿sí? Como un lubricante que tiene. Membrana respiratoria. No vengan sin saber en membrana respiratoria. ¿Qué es la membrana respiratoria? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y cuál es el mecanismo de transporte que se da a nivel de la hematosis o intercambio gaseoso? Vamos, membrana respiratoria. Conjunto de estructuras microscópicas, funcionales, que a nivel de los pulmones permite el intercambio gaseoso. ¿Estamos? Su estructura, 5 componentes: líquido surfactante, pared alveolar, espacio intersticial, endotelio capilar, glóbulo rojo. Esa membrana, gente, es la que nos permite a nosotros captar el oxígeno y que vaya al torrente sanguíneo, y por eso vivimos, porque de ese oxígeno se obtiene energía. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la membrana respiratoria? ¿Cuáles son sus partes? Y que forma parte de las vías aéreas inferiores de los pulmones, ¿sí? Los pulmones están constituidos por alvéolos, ¿sí? Diferencien ventilación pulmonar de mecánica pulmonar.
La ventilación es como yo les decía, ustedes cuando ventilan la pieza, ¿qué hacen? Hace que el aire entre y salga del aparato respiratorio. Eso es ventilación, ¿sí? La entrada y salida del aire del aparato respiratorio. En cambio, la mecánica a mí me suena como algo de gasto de energía. Acá entra el músculo diafragma, los músculos intercostales, un volumen de aire, la necesidad de nervios que me contraigan los músculos, ¿sí? Eso es la mecánica. ¿Y cómo se resume la mecánica? Por el proceso de inspiración y expiración. Esa sería la mecánica. ¿Vamos? ¿Incluye, a ver, en forma significativa la ventilación? Sí, pero la ventilación es entrada y salida, nada más. No explico con tanto detalle. Por eso yo al paciente lo ventilo. Con un ambú lo ventilo. ¿Se cortó? Yo estoy en línea, ¿eh? Todavía. Estoy en línea todavía. No sé, dice Tania que se cortó. No, Tania pregunta la mano, levanta la mano. Bueno, ahí lo veo. ¿No? ¿Me ven? ¿Se Sí, cortó? te vemos, sí, te vemos. Sí, profe, te vemos. Ah, Sí, bueno. profe, se te ve, Bueno, se te ve, se te ve. escuchen para terminar. Músculo diafragma, el principal músculo de la respiración. El principal músculo inspiratorio. Gracias al diafragma se produce la mecánica respiratoria. Esto de que asciende, extiende el tórax, las costillas y puede ingresar el aire por presión negativa, pero puede ingresar el aire. Cuando se relaja, permite la salida del aire. ¿Vamos? De los músculos intercostales, utilicen la mnemotecnia. Los internos permiten la expiración. Vamos, internos, expiración. Y los externos, I, producen la inspiración. Crucen las letras y se van a dar cuenta. Entonces, músculos intercostales internos, expiración. Y músculos intercostales externos, I, inspiración. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los músculos principales de la inspiración? El diafragma más los intercostales externos. I. ¿Sí? Entonces, músculo diafragma, los músculos intercostales, membrana respiratoria donde lo ubico que son en los pulmones, la mecánica respiratoria, qué músculo están en la inspiración y en la expiración, ahí ya los comenté. ¿Cuáles son los órganos de la vía aérea superiores e inferiores? General la función, ejemplo, si yo les digo, el aire se calienta, se humidifica, se filtra, ¿qué órgano de la vía aérea superior se produce eso? Las fosas nasales. ¿Vamos? ¿En qué órgano de la vía aérea inferiores se produce la hematosis? En los pulmones. ¿Sí? Así, bien general. Las pleuras, el espirograma, la constitución del tórax. ¿Vamos? Bien, los tipos de tejido, ahí va. En la estructura alveolar lo ves, Ramiro, con la membrana respiratoria. ¿Sí? Porque la pared alveolar es un epitelio simple. ¿Sí? Los órganos principales, digamos, los tejidos principales de los órganos, esto que la faringe es músculo, la laringe es cartílago, la tráquea es cartílago, los pulmones principalmente tejido epitelial simple porque forma parte de los alvéolos y tejido conectivo vascularizado, ¿sí? Las fosas nasales, ¿sí? Las capacidades pulmonares, sí, sí, eso lo ven en el espirograma. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, capacidad vital, capacidad pulmonar total, ese cuadro, con los valores aproximados, 3.000, 1.200, 1.000, 5.500, 6.000, bien general, ¿sí? Porque es importante porque son los volúmenes que nos permiten el intercambio gaseoso, por eso es importante saberlo. Y para finalizar, los centros de la regulación de la respiración, los que se encuentran en nivel del bulbo raquídeo. Centro de inspiración, expiración, amnéutico, neumotáxico.
por lo menos sepan, y algunos salen. Si yo le digo centro de la inspiración, es el que permite la mecánica de la inspiración, es la que permite que el aire ingrese a los pulmones, porque ingresa aire, gente, y el aire contiene oxígeno. No me digan, respiramos oxígeno, no, respiramos aire atmosférico que contiene oxígeno. ¿Vamos? Bien, Tania. No, era eso nomás, de las capacidades pulmonares. Bueno, gente, chicas y chicos, las últimas preguntas si quieren hacer. Yo para que no se haya sido tan largo el video y sepan que prácticamente ya tienen toda la estructura y hacer el último repaso, a descansar bien, a desayunar bien, a pensar que cada serie tiene distintas preguntas muy relacionadas, pero para que ustedes salgan tranquilos del examen, ¿sí? Lleven identificación, no se olviden, fotocopia del DNI, el DNI físico o de última un carnet con su foto y datos actualizados. Recuerden que la identificación lo hace su jefe de trabajos prácticos. ¿Estamos? Bueno, si quieren preguntar algo, les agradezco también a ustedes el tiempo de estar, porque están a horas de rendir, y bueno, yo creo que les va a servir un montón esta apoyatura, así que la pueden ver un rato más. ¿Sí? ¿Estamos? Si no hay preguntas, éxitos para mañana, porque éxito significa que aprendieron, aprendieron porque necesitan estos conocimientos para su práctica diaria, para el quehacer profesional, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta, si no, ahí le decimos a la anfitriona que dé por cierre este espacio, para ustedes. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, éxitos para mañana. Vayan cansados, desayunados. Tenga buenas noches. Bueno, Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Listo. Éxitos para mañana. Ahí me despido. Gracias por participar. Chau, chau.